En cuanto a los métodos para corregir la pronunciación, vamos a presentar dos, que son además opuestos: el método fonoarticulatorio y el método verbotonal. La principal característica que los distingue es el nivel de conciencia que el alumno toma de la pronunciación de la lengua meta que está aprendiendo. Así, el método fonoarticulatorio pone el énfasis en que el alumno sea consciente de cómo se articulan los fonemas de la lengua, mientras que el método verbotonal pone el énfasis en lo contrario, en que el alumno no sea consciente de cómo se articulan los sonidos. Es más próximo a la adquisición natural de la lengua materna de cualquier persona, puesto que cuando aprendemos a pronunciar, o cuando adquirimos la pronunciación, mejor dicho, nadie nos va explicando cómo hay que disponer los órganos articuladores para pronunciar los sonidos, sino que lo hacemos escuchando a otras personas hablar. El primer método, el fonoarticulatorio, como ya hemos dicho, su principal objetivo es que el alumno sea consciente de cómo hay que disponer los órganos articuladores para pronunciar. Por eso se suelen utilizar láminas en las que se muestra cómo hay que situar los órganos fonadores. También se utilizan espejos en los que el alumno observa cómo pronuncia y se compara con la pronunciación del profesor nativo. También se considera muy útil hablar en voz baja y con los ojos cerrados para que el alumno se concentre y preste atención a cómo disponen los órganos fonadores cuando habla. Y por último, se practica con la entonación, pero en enunciados concretos y con una finalidad comunicativa, para ver la diferencia entre enunciados con entonación ascendente o descendente. Por su parte, el método verbotonal, como no pretende que el alumno sea consciente de cómo hay que disponer los órganos fonadores para articular, enseña siempre o pretende enseñar en un aprendizaje en un contexto divertido y motivador. Sí, es muy estricto en el empleo de la escritura, de manera que propone que en los niveles iniciales no se escriba nada y se centre sobre todo el trabajo en la pronunciación, en hablar, sobre todo hablar, para que se vaya adquiriendo esa destreza, y evitar escribir, porque en ocasiones no hay correspondencia entre la escritura y la lengua hablada, lo cual podría originar equívocos. Es partidario este método de la enseñanza de arriba abajo, lo cual implica que en vez de empezar enseñando la correcta pronunciación de los fonemas, lo que hace es empezar enseñando por la entonación. Una correcta entonación, aunque todavía no se sepa lo que significan los enunciados, para ir ejercitando el oído e ir practicando la entonación. Se basa en el aprendizaje natural de las lenguas, y de hecho los niños van familiarizándose sobre todo con la entonación antes de conocer cómo se pronuncian las palabras. Y por último, habría que hablar de las estructuras óptimas favorables, que consiste en pedir a los alumnos que pronuncien determinados enunciados para corregir fonemas que pronuncian mal. Y estos fonemas en los que tienen errores de pronunciación se sitúan en los lugares del enunciado que ayudan a corregir la pronunciación incorrecta. Por poner un ejemplo, si queremos que la pronunciación de un sonido que el alumno hace relajado sea más tensa, esa pronunciación, ese fonema habría que ponerlo al final del enunciado. Y a la inversa, si el alumno pronuncia de manera relajada un sonido que en español tendría que ser más tenso, pues ese fonema habría que ponerlo en una palabra al inicio del enunciado. En el primer caso que he mencionado, en aquellos fonemas que el hablante de una lengua extranjera pronuncia de forma relajada y en español es un sonido más tenso, hay que ponerlo al final del enunciado. Es el caso, por ejemplo, de la palabra tos. Si esa T, el aprendiz, la pronuncia de forma más relajada, pues en lugar de sonar tos, sonará dos. Y para corregir eso, se pondría la palabra tos al final del enunciado y se pediría al alumno que pronunciara ese enunciado. Por ejemplo, ¿todavía no te has curado de esa tos? Y sobre todo en enunciados interrogativos, porque en los enunciados interrogativos el tonema, es decir, la dirección de la entonación del enunciado es ascendente, y eso obliga a que sea más tenso ese fonema, se pronuncie
de forma más tensa. Y así el alumno, al pronunciar "todavía no te has recuperado de esa tos", evitaríamos que pronunciara "dos", y así le ayudaríamos a pronunciar de manera tensa ese fonema.